Este programa es presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, San Francisco S.A. y Penner Automotores S.R.L. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez y en esta oportunidad vamos a seguir analizando los distintos aspectos de la economía paraguaya. En el programa de hoy, un sector que suele aparecer un poco invisible, poco visible, pero que es de gran relevancia. El sector logístico, es decir, cómo movemos las mercaderías que producimos y que tenemos que llevar a los puertos y posteriormente para ser exportados, así como la importación que tenemos y que tiene que ser llevada a diferentes puntos del país para su consumo o para su utilización en otros procesos productivos. Y atendiendo al crecimiento de la economía, es conveniente comprender cómo los sistemas logísticos vienen reconfigurando y son el último eslabón donde ganar eficiencia para seguir más competitivos. Acompáñenos en este programa y aprenderemos y comprenderemos bastante sobre el mundo de la logística en Paraguay. Iniciamos entonces nuestro programa sobre la logística en la economía paraguaya. Usted ya nos conoce, nos ha seguido en varios programas, hablamos de los diferentes sectores, la agricultura, la ganadería, la industria, sus respectivos subsectores, pero pocas veces nos hemos puesto a analizar específicamente la fase postproductiva, es decir, desde que el producto terminado está y tiene que ser comercializado a los diferentes mercados. Esto es mucho más relevante si atendemos que la economía paraguaya creció muchísimo en términos de diversificación productiva, así como en términos de volumen. Pensando en el caso de la soja simplemente, pasamos de producir poco más de 4 o 5 millones de toneladas hace ya más de 10 años a más de 10 millones de toneladas en las últimas zafras. Esto genera un impacto muy significativo en toda la cadena de valor y sobre todo en los eslabones logísticos. Esto significa que necesitamos el doble de camiones de lo que necesitábamos hace 10 años. Necesitamos el triple de barcazas de lo que necesitábamos hace algunos años y obviamente está muy vinculado también a la infraestructura que tenemos como país. Es decir, si esta infraestructura es coherente y funcional a los esquemas productivos que tenemos. Estuvimos durante décadas muy acostumbrados a pensar solamente en la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura de transporte pensamos automáticamente en rutas, pero también hoy estamos obligados a pensar en puertos y obviamente también en ríos y en el dragado de los ríos que permiten, cuando las condiciones son relativamente adversas, poder administrar la profundidad de los ríos para que nuestras mercaderías puedan salir. Estos elementos son claves para entender el rol y la relevancia que tiene la logística en la economía paraguaya. Sobre todo, y valga la redundancia, en un país que no tiene acceso directo al mar. Recordamos todas esas nociones de Paraguay, país mediterráneo, como una suerte de pesada herencia histórica de no tener acceso a puertos marítimos. Sin embargo, esto es hoy bastante relativizado porque Paraguay se encuentra, sus dos regiones tienen acceso tanto al río Paraguay como al río Paraná, que son ríos navegables y que finalmente posibilitan un mejor acceso a los mercados, un mejor acceso en términos de tiempo, de costo también, y esto ha favorecido el surgimiento de una flota de bandera paraguaya muy importante que se ha consolidado en la hidrovía Paraguay-Paraná. Pero esto vamos a
analizarlo más en el próximo bloque con nuestro invitado. Lo que queremos principalmente para empezar a ver el análisis de la logística en Paraguay es ser consciente de cuánto tenemos que mover. ¿Qué observamos en un primer análisis? Que Paraguay precisa mover alrededor de 15 millones de toneladas todos los años. Y entre los productos de soja, que alrededor son 10 toneladas, maíz son 3 millones de toneladas al año, trigo 1, arroz 1. Teníamos que agregar el ganado también. Estamos un poquito más de entre 15 y 20 millones de toneladas, entonces, que la economía paraguaya precisa mover todos los años para lograr que el sector, que cada uno de los subsectores sea eficiente y cierre el círculo del negocio, es decir, producción, transporte, llegada al mercado y pago por este servicio. Cuando la economía paraguaya era muy pequeña, no necesitábamos de grandes dispositivos logísticos y portuarios o silos. Pero el Paraguay cambió. Estos últimos 15 años han sido... Paraguay ha vivido una revolución económica, es decir, cambiaron los volúmenes de producción y esto se tradujo. Hemos visto en otros programas, en el incremento del ingreso per cápita, en el crecimiento del PIB, en la expansión de los diferentes sectores. Estos son aspectos muy positivos. La cuestión logística ha sido un tema, como decíamos en la introducción, un poco invisible porque había solamente un modelo principal. Recordemos, desde que en la época de Stroessner se construye el Puente de la Amistad y accedemos al puerto de Paranaguá, la vía natural era la red vial y nuestros productos salían hacia el Océano Atlántico por el puerto de Paranaguá. Pero el gran crecimiento del volumen de producción, recordemos que un camión transporta 27 toneladas en un viaje y podemos hacer el cálculo de 10 millones de toneladas dividido 27, vamos a observar que necesitamos demasiados camiones y los camiones consumen demasiado diésel y el diésel está vinculado al precio internacional del petróleo, que es muy volátil, es decir, una buena parte de la rentabilidad que tiene el productor puede ser consumida por un mal esquema logístico. Felizmente, Paraguay ha solucionado de forma inteligente esta situación y hoy moviliza más del 80% de sus exportaciones por vía fluvial. Y este es un tema no menor porque nos habla de la riqueza, de las diversas inversiones costosas muy significativas y la inauguración de un nuevo segmento, de un subsector económico en sí, el segmento de la construcción de barcazas e inclusive de remolcadores. Pero volviendo a la logística, debemos observar la estructura vial que tiene Paraguay. En este mapa se observan perfectamente el río Paraguay, que, como habíamos dicho antes, en la década del 60, cuando Paraguay se vincula comercialmente hacia Brasil, el río baja en significancia económica y comercial y es reemplazado el río por la ruta. Hoy estamos en un fenómeno que podríamos denominarlo vuelta al río, es decir, las ventajas, las necesidades y la conveniencia de comercializar nuestros productos por vía fluvial son muy ventajosas y por lo tanto hoy son las más utilizadas. Pareciera ser que el leitmotiv de la agricultura y la logística paraguaya es ponerme una ruta que vaya rápidamente a un río. Es decir, que los sectores productivos van a ganar eficiencia y capacidad, eficiencia económica principalmente, cuando puedan acceder a algún puerto sobre el río Paraguay principalmente, pero también sobre el río Paraná. Estos son elementos claves que hacen a la red vial que en construcción y en proceso de
profunda densificación actual que hacen que tengamos nuevos ejes en fase de diseño, en fase de construcción, que permitan que una gran parte de la producción de granos, principalmente esos 15 millones o esos 14 millones de toneladas anuales de granos de maíz, soja y trigo que se producen en la porción este de la región oriental, tengan que trasladarse hasta los puertos del río Paraguay, principalmente al sur de Asunción, aunque no olvidar que la producción de soja, maíz del departamento de Canindeyú especialmente y también del departamento de San Pedro salen al río Paraná por puertos que están por encima, al norte de Asunción, mejor dicho. Entonces, este esquema es clave para entender cómo se mueve la economía paraguaya. Utilizando una suerte de metáfora, podemos decir que las rutas son las venas por las cuales fluye cotidianamente la economía paraguaya. Y los ríos son las aortas, son los canales mayores que también permiten el tránsito de esa fuerza productiva que tenemos en Paraguay. Y felizmente se están ajustando esto. Hay mayor cantidad de rutas, mayor cantidad de puertos y en los últimos 5 años no hemos tenido unas sequías muy significativas. Y la sequía es muy significativa porque le impacta tanto al agricultor como al sector del transporte fluvial, porque hay algunos pasos que cuando hay sequía se vuelven, el río baja de nivel y las barcazas no pueden pasar, y esto acarrea costos suplementarios muy importantes y que reducen la rentabilidad de los productores, de los agricultores y también de los que están en el sector logístico, porque pierden muchas divisas. Entonces, felizmente podemos decir que con el dinamismo actual, Paraguay se está ajustando a los ritmos actuales del mundo, de los ritmos productivos y comerciales, y hoy puede llegar a los mercados internacionales en tiempo y forma gracias a un dispositivo que funciona perfectamente, pero obviamente requiere de ajustes. Vamos a una pausa y luego a seguir comprendiendo más cómo funciona el sector logístico en Paraguay. Continuamos nuestro programa sobre el impacto económico de la logística en la economía paraguaya. Está con nosotros el señor Juan Carlos Muñoz, presidente del Centro Paraguayo de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. No es tan largo el título. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Realmente un gusto estar contigo y poder compartir unos minutos para hablar sobre un tema tan trascendental para nuestra economía. Juan Carlos, cuando hablamos de los armadores nos referimos a los que arman barcazas, arman remolcadores. ¿Podés remontarnos un poco, contarnos la historia? ¿En qué momento de la historia paraguaya los paraguayos dejamos de utilizar camiones o de usar solamente camiones y empezamos a usar el río Paraguay, la hidrovía? ¿Con qué productos? ¿En qué año? Bueno, en realidad el uso de la navegación fluvial data de la época de Carlos Antonio López, que fue el primero que impulsó la primera flota paraguaya. Aquí se construyeron buques con casco de acero que navegaron incluso hasta Europa. Luego esa flota mercante que había construido don Carlos fue realmente inutilizada en la guerra de la Triple Alianza, y ya a principios del siglo XX se hicieron alguna serie de acciones. Lo más trascendente es la creación justamente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos el 24 de septiembre de 1940. Luego, en los años 60, se incorporó la flota mercante del Estado,
que se constituyó en un factor importante para nuestro comercio internacional. Y en los años 90 esto fue totalmente vendido, todos sus activos. Realmente el desarrollo de la hidrovía, del uso de la navegación fluvial, entonces tiene una larga trayectoria y vaivenes interesantes a lo largo de la historia. Cuando los volúmenes de carga de Paraguay empiezan a incrementarse en los años, a mediados de los años 70, con la soja, no hay que olvidar que nosotros tuvimos a lo largo de la historia distintos productos estrella, la yerba mate, el tabaco en la época de la colonia, eso se mantuvo. Luego el algodón, una fibra realmente sumamente cotizada en el mercado internacional con un desarrollo más que importante. La carne a través de frigoríficos que exportaban directamente a Europa, a veces hasta con navegación continua en barcos fluvios marítimos. Y en los años 70, a mediados de los años 70, aparece la soja, el nuevo producto, la nueva proteína vegetal. Nuestra primera exportación se dio allá por el año 74 con unas 30.000 toneladas de soja y se fue todo por camiones hacia Brasil. Fue la época en que se empezó a pensar en hacer algo en el puerto franco de Paranaguá, cosa que se concretó a través de un acuerdo del gobierno con el sector privado y se empezó a construir un silo que en su momento fue el silo más grande de Paranaguá. Luego surgieron algunas circunstancias como la prohibición de tránsito carretero por el estado de Paraná por tratarse de soja transgénica y se fueron juntando un montón de factores, la demanda. Esto en la década del 90 ya. Esto fue a principios de la década del 90, cuando también se había lanzado el programa de hidrovía. El programa de hidrovía se lanza realmente en el año 88 a iniciativa de Brasil en una reunión que se hace en marzo del 88 en Campo Grande, Brasil. Luego en octubre del 88, reunión de ministros de transporte, en nuestro caso el ministro de Obras Públicas. En el 88 raramente hubieron dos reuniones del Ministerio de Transporte. La segunda fue en Canelas, también Brasil, octubre del 88. Y ahí Brasil presenta por primera vez un estudio de factibilidad económica, ambiental y operativa de la hidrovía que preparó la consultora Internave por cuenta del gobierno brasilero y fue el nacimiento realmente del proyecto hidrovía, el relanzamiento hablaban. Esto fue acompañado por el sector privado. Nosotros el 14 de mayo de 1989 creamos la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata que reunía a actores de los 5 países de la hidrovía. En septiembre del 89 los ministros de Transporte se vuelven a reunir, esta vez en Valparaíso, Chile, y ahí se decide la conformación del CIH, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, en donde se da el mandato para la creación del comité, un estatuto de funcionamiento, y en donde, como el sector privado ya estaba organizado, participamos en la redacción de lo que iban a ser los parámetros sobre los cuales este Comité Intergubernamental de la Hidrovía, bajo el paraguas del Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata, que desde el 69 andaba dando vueltas por Buenos Aires sin hechos muy concretos, se iba a crear. Y en conjunto hicimos el tratado, redactamos el tratado que se firmó en 1992 en Las Leñas, Argentina, que es el conocido como el Tratado de Santa Cruz de la Sierra. Ahí se presentaron varias situaciones que tenían que ver con las medidas que se van adoptando en los distintos países. En el caso de Paraguay, estábamos, en primer lugar tengo que decir que había una muy buena relación de los gobiernos de los 5 países, o sea, eso ayudó, ese apoyo. Un contexto internacional favorable. Un contexto internacional favorable, la mayoría de los países
habían salido de regímenes militares, dictatoriales, y había ámbito para hacer, así también nació el Mercosur, el Tratado de Asunción en marzo del 91, por ejemplo. Entonces, se fueron dando condiciones macroeconómicas que favorecieron notablemente, en primer lugar, el atractivo de poner buques de la bandera paraguaya. O sea, nosotros teníamos un régimen fiscal que luego fue confirmado no solamente con la reforma tributaria del 92, sino que también se reafirma con las políticas macroeconómicas que empieza el gobierno de Duarte Fruto en el 2003. Y en general en ese trayecto de mediados de los 90 a inicio del 2000 se consolida o se empieza a consolidar la flota paraguaya con un crecimiento exponencial de la demanda de transporte, no solamente de los productos paraguayos, la soja especialmente como producto de gran volumen, con un crecimiento regular de casi 10% anual, sino que también cambia la matriz logística de un jugador muy importante que es el mineral de hierro de Corumbá, Brasil. Al punto que en los supuestos de hidrovía de digamos, estudio que se había hecho en el 88, se hablaba que en el 2010 podíamos alcanzar las 10 millones de toneladas. En realidad en el 2005 pasamos 10 millones de toneladas. Por varios motivos, el crecimiento de Paraguay, el mineral de hierro volcado hacia el río, y eso exigió también, ¿verdad?, mayor inversión en flota. Al principio se trajeron barcazas usadas del Mississippi, remolcadores que fueron readecuados, se hizo el rebuild, como se dice en materia náutica, de remolcadores que se trajeron de Estados Unidos especialmente. Eso fue cambiando, se fue consolidando en una flota hoy, sin duda una flota absolutamente moderna. Una de las más grandes. Perdón, Juan Carlos, no quiero pasar sin antes comprender la particularidad del sector naviero. ¿Qué pasa si el hierro de Corumbá tiene que salir por tierra? ¿De qué precio estamos hablando? Es decir, ¿cuánto ahorramos gracias a este sector, al naviero? Bueno, la empresa minera brasileña tenía como opción a principios de los 90 el desarrollo de una ferrovía hasta el estado de Minas Gerais, hasta las fundiciones de Minas Gerais y hasta el puerto de Santos. Esta ferrovía iba a tener un costo de aproximadamente 3.800 millones de dólares. Una inversión de instalación. De construcción e instalación, un valor absolutamente inviable para un commodity que sufre las variables del mercado que no siempre controla el productor. Esto hizo que eso realmente quedase, porque en realidad desde 1960 los brasileros tenían estudios, a mí me tocó ver algunos estudios muy interesantes realizados por la empresa Sir William Harcourt and Partners de Londres, en donde existía el temor del tránsito por el río Paraguay, todavía no muy conocido, los problemas burocráticos de Argentina, y lo dice el informe del año 60, problemas burocráticos que a veces nos toca volver a rememorar en algunas situaciones del día a día. Eso hizo que realmente el río empiece a ser un protagonista importante. Y Paraguay con una flota importante porque los inversores extranjeros y los paraguayos empezamos a invertir realmente en una flota que, como dije, tuvo un inicio de buques que se compraron de segunda mano. Se consolidó un hecho muy importante que fue la instalación del astillero Chaco, por ejemplo. Disculpen por decir el nombre, pero hay que decir porque es un pionero. La decisión de este grupo empresarial fue transversal para relanzar una industria naval que estaba bastante dormida, por cierto, y que hoy ha demostrado, nosotros hoy tenemos 13 astilleros, 5 de los cuales son de primerísima generación,
Astilleros Chaco, Suneishi, Aguapé, La Barca del Pescador, que son astilleros realmente que no solamente producen barcazas de todo tipo, sino que se han construido remolcadores de altísimo nivel tecnológico. Así las cosas, nosotros llegamos a consolidarnos. Hoy somos la primera flota fluvial sudamericana por lejos, con casi 4.000 unidades de material flotante entre barcazas, remolcadores y demás, 5 millones de toneladas de capacidad estática, y por lejos somos, solamente para citar un ejemplo numérico, somos más de 2.600 barcazas entre tanques, dry y demás, contra una flota, la que nos sigue, la brasilera, de 400 barcazas. Claro. Entonces, estamos en un desarrollo que ha sido consolidado y que trascendió las fronteras, porque hoy se fueron juntando un montón de elementos, porque con este avance también tuvimos que invertir en algo que es transversal, que es justamente la capacitación de nuestros recursos humanos, sobre los cuales yo reitero y aprovecho esta ocasión para decir que realmente el marino paraguayo está altamente capacitado para desarrollar las actividades en la vía fluvial, no solamente en la hidrovía, sino en Alto Paraná. Nosotros tuvimos el pico, como dije, en el 2005 ya alcanzamos las 10 millones de toneladas, y en el 2013 tuvimos el pico de 23 millones de toneladas, acompañado por el buen precio de la soja, el excelente precio del mineral de hierro. Comportamiento climático favorable. Sí, se fueron juntando varias cosas y bueno, explosionaron en el 2014 con la baja de los commodities. Realmente la pasamos mal 2015, 2016, fueron años bajos. Caímos de las 23 millones de toneladas a 16 millones y piquito, y nos fuimos recuperando hasta llegar el año pasado a mover en todo el sistema 21.7 millones de toneladas entre carga paraguaya y carga brasilera. Esperábamos una mejor campaña para el 2018, en donde la predicción era pasar incluso las 23 millones de toneladas del 2013. Se dio una sequía muy pronunciada en Brasil. Eso hizo que los supuestos de Brasil, que estaban apuntando a sacar carga de Mato Grosso Sur, no se dieran en el volumen esperado, sobre todo en el puerto de Concepción, que está desarrollado por una empresa privada. A lo que está, perdón, Juan Carlos, que está vinculado a los bitrenes también, esa discusión que tuvimos hace unos meses. Sí, yo la verdad que en el mes de enero, cuando se dio esa discusión y digamos toda la movimentación que hicieron ciertos sectores camioneros, por cierto, gente que ni siquiera estaba vinculada al transporte de granos, porque en realidad lo que nosotros estábamos pergeñando en un esfuerzo conjunto público-privado de agregar más carga al sistema, es decir, nadie le iba a sacar carga a nadie. Totalmente. Y adoptar el tema de los bitrenes es una cuestión que más tarde o más temprano, por una cuestión de economía de escala, va a llegar. Entonces, a mí me parece que a veces hay discusiones hasta ridículas sobre el tema, porque de una vez por todas yo creo muy necesario reclamar nuestros derechos, todo lo demás, pero hagámoslo sobre bases realmente sólidas, técnicas, con un sustento. La verdad que se perdió eso porque al final el gobierno toma la decisión, para mí equivocada, de frenar el tema de los bitrenes, con lo cual sacábamos uno de los atractivos. Pero a eso se sumó la sequía que hizo que el puerto de Concepción llegara a un movimiento ínfimo de lo que se tenía pensado. Pero esto no se va a detener acá. Yo creo que nosotros vamos a seguir creciendo. Nosotros tenemos que considerar que Mato Grosso Sur y Goiás y todos estos estados están a 200 kilómetros del río Paraguay. No solamente eso, sino que producen el 52% de la producción de soja de Brasil. Esas son realidades fácticas. Asimismo, muchos datos, muchos elementos históricos que nos está contando nuestro invitado. Vamos a una pausa y luego retomamos
para comprender los desafíos y hacia dónde tiene que crecer y cuáles son las potencialidades que tiene este sector y cómo se vincula al resto de los subsectores económicos paraguayos. Acompáñenos. Continuamos nuestra reflexión sobre la logística en la economía paraguaya con nuestro invitado, el señor Juan Carlos Muñoz, representante del sector de armadores fluviales y marítimos del Paraguay. Juan Carlos, estábamos analizando toda esta problemática, nos contaste la historia de cómo se inició el sector naval en Paraguay con la hidrovía. Se habla mucho de barcazas Mississippi. ¿Cuántos tipos de barcazas hay? ¿Cuáles fueron las que tuvimos nosotros? ¿Cuál es el siguiente modelo que viene? ¿Cómo es el tema de la altura del río? Un montón de preguntas que queremos explorar en este bloque. Bueno, en realidad al principio trajimos barcazas Mississippi, que son barcazas de básicamente 2.000 toneladas, de 12 metros de manga y 60 metros de eslora, ¿verdad? Que en alguna investigación, porque soy muy curioso, son las primeras barcazas que se construyeron en el Nilo y tenían las mismas medidas. La verdad que nunca supe muy bien por qué, pero se ve que fue la medida estándar y eran barcazas de madera que se trasladaban al río en un sistema también de rollo muy similar al que utiliza cualquier astillero de la época. En realidad esas barcazas se fueron transformando y hoy tenemos dos tipos de barcazas de carga seca. Una es la barcaza Mississippi y otra la barcaza Paraná, que fue llamada así, que tienen 12 metros y medio de manga y un poco más de eslora, que nos permite transportar 2.500 toneladas y es bastante más adaptable a los estiajes a los que está sujeto el río. Pero me gustaría en este momento también enfocar lo que, como hablamos antes de lo que pasó, me gustaría hablar de lo que viene. Y lo que viene es realmente un desafío importante si consideramos que hoy estamos rondando las 22 o 23 millones de toneladas y lo que va a pasar en menos de 12 años es que vamos a tener que manejar 56, casi 60 millones de toneladas. Esto es triplicar el volumen actual. Esto que estamos diciendo es algo que parte de estudios académicos realizados en parte por el Centro de Armadores, quien les habla, en colaboración con la Universidad del Estado de Paraná, la Empresa Nacional de Transporte Acuaviario de Brasil, que coincidimos en estos números. Y ahí vamos al tema logístico, porque acá hay que, la pregunta es cómo manejamos ese volumen y obviamente lo primero que se me ocurre a mí es decir, vamos a necesitar más barcazas, pero no podemos llenar el río de barcazas. Entonces la flota estática hay que volverla una flota dinámica. ¿Y cómo se vuelve una flota dinámica? Se vuelve con que los flujos de transporte sean dinámicos, es decir, desde la finca hasta los puertos con capacidad de recepción, los puertos con capacidad de embarque, el transporte fluvial y la navegación con capacidad de tránsito 24 horas del día, los 365 días del año, para lo cual se necesita algo que vos tocaste al principio, que es el tema del dragado de la vía navegable y la señalización apropiada. La recepción en los puertos de transbordo o de desembarque de las mercaderías a ritmos de carga y descarga adecuados para que esa flota sea realmente dinámica y abastezca el crecimiento multiplicado por 3 que vamos a tener en 12 años. Y 12 años parece todavía muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina si vemos que un puerto como el que se inauguró ayer
Llevó 3 años y algo la construcción, una capacidad importante, un puerto que está proyectado justamente en este caso a 100.000 TEUs por año, para una movimentación actual que no llega a los 200.000 TEUs. Es decir, ese tipo de inversiones tienen que multiplicarse para contenedores, para combustible, para granos y para otros productos, tanto de import como de exportación, que van a fluir por la hidrovía. Y esto tiene que ser un trabajo en donde toda la región esté involucrada. Yo estoy haciendo ahora un trabajo para Naciones Unidas sobre el tema del servicio de transporte, y cuando hablábamos de los términos de referencia con la gente del MIC y de Ginebra, estábamos hablando, bueno, del servicio de transporte de Paraguay, y resulta que hoy uno no puede hablar de los servicios de transporte de Paraguay sin involucrar a toda la región, porque toda la región es la que de una u otra manera hace que esta ecuación sea factible de llevar a cabo. No hay que olvidarse que nosotros estamos en los commodities primarios, estamos en un proceso de industrialización. La industria hoy es 17% del PIB, algo impensado hace unos pocos años atrás, y pensamos que eso va a seguir creciendo. Pensamos dejar de transportar en algún momento meramente granos para llevar aceite y derivados. Pensamos que la industrialización es seguramente, no solamente a nivel interno, el futuro del fortalecimiento de una economía de Paraguay. Pero toda la región contribuye a esto, y ahí tenemos el mineral de hierro boliviano dormido, que no está saliendo hace más de 7 años, y que el aporte que puede tener es realmente sustantivo. Algo que está pasando en el sur con la República Argentina. La República Argentina mueve de sus 600 millones de toneladas de carga, de producción de carga, apenas el 1% por la vía fluvial. Y eso es un despropósito, porque realmente provincias como Misiones no tienen un solo puerto operativo. Ese cambio de paradigma va a afectarnos a todos, y nosotros tenemos que trabajar en conjunto. No es una cuestión, como yo suelo decirle a nuestros vecinos en las reuniones regionales, no es una cuestión acá de banderas de frontera o de camisetas de fútbol. Acá en el tema logístico tenemos que trabajar todos juntos para que la ecuación sea interesante, porque no hay que olvidar, si miramos el mapa del mundo, que el Río de la Plata no está precisamente en la mejor ruta de transporte. La mejor ruta de transporte es la que anda por allá arriba del globo terráqueo, en donde está el canal de Panamá, y uno ve flujo más que interesante, y venir hasta acá abajo cuesta plata. Y lo que producimos es commodity en general, toda la región, y está creciendo y todavía va a llevar. Entonces, realmente creo que nosotros tenemos el gran desafío de nuestros costos logísticos. En Paraguay llegan en algunos casos hasta 38% contra el 8% que tiene de promedio Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, el castigo que recibimos por producir lo que sea es que ganamos menos plata trabajando igual o más que algún ciudadano de otra parte del mundo. Y esa es una realidad fáctica sobre la que podemos trabajar. Tenemos hoy las herramientas, tenemos realmente un crecimiento explosivo de inicio del siglo XX respecto de la flota paraguaya, que nos debe enorgullecer, pero que tenemos que mantener, y tenemos que seguir el liderazgo. Pero el liderazgo no es para llevar la bandera y soy el campeón. El liderazgo es para ser una herramienta y ir definiendo roles, porque todos los países quieren tener flota, todos los países quieren tener puertos, y eso está bien. Pero la definición de roles se da por cómo cada parte juega este partido. Y hoy nosotros ya nos hemos consolidado como una flota eficiente. Yo creo que el compromiso de países como Uruguay y Argentina está en eficientizar sus puertos de transbordo. En la Argentina, sobre todo, cambiar su matriz logística. Perdón, y empezar a ir más por el río, ¿verdad? Hoy buena parte de la producción argentina sale por tren, sale por ruta. Sale por camión. En la Argentina es 92% de la producción argentina, es lo que se maneja por camión. El
7% se maneja por tren y el 1% se maneja por agua. Eso lo dice el Ministerio de Transporte de la República Argentina. Claro, que es un problema de eficiencia. En el caso de Brasil es el 7% por vía fluvial, ¿verdad? Un poco menos del 90% por vía carretera y un 3 o 4% por vía ferroviaria. Entonces esas son matrices que ya no aguantan más. No aguantan más porque el precio por el índice de accidentabilidad de las carreteras, el CO2, etcétera, etcétera, y podemos ir sumando cosas. Y en el caso del transporte terrestre se ha consolidado no solamente como algo que ha tenido y tiene una presencia sustantiva, sino que hoy hasta es un factor de presión política en nuestros dos grandes vecinos. Entonces, esa transición se tiene que dar y se tienen que tomar medidas. Yo hice un estudio en el 2010 para la Universidad de Formosa respecto de la utilización del puerto de Formosa. El puerto de Formosa llega una vía de tren que es el Belgrano, el ramal C25 del ferrocarril Belgrano, que parte de Embarcación, Salta, hasta Formosa. La potencialidad que tiene solamente en 2 o 3 rubros de producción de la zona de Salta es de casi 5 millones de toneladas que se pueden manejar por el puerto de Formosa, generando puestos de trabajo, más de 10.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, ¿no es cierto? La posibilidad de consolidar mercadería en el puerto de Formosa, el transporte desde Formosa hasta el puerto de Buenos Aires, y el puerto de Buenos Aires en vez de recibir la mercadería en camiones, y nos imaginamos lo que hoy es el puerto de Buenos Aires, con más o menos unos 20.000 camiones ingresando diariamente para algún tipo de operación y mezclándose con el tránsito capitalino, empezar a recibir por el agua, en fin. Este tema es tan preciso, tan delicado, y si lo vemos desde el punto de vista de Paraguay, Formosa Embarcación Antofagasta, Chile, que son ferrovías que hoy ya están instaladas. Hoy 1 kilómetro de rieles tiene un nivel altísimo, cercano a los $3 millones, según los expertos. No sé si es plata más o plata menos, pero es algo así. Y es una salida también no despreciable, porque cuando uno habla de logística, y si bien yo estoy en el sector fluvial porque vivo de esto, pero cuando uno hace un estudio de cuáles son las rutas logísticas, ve que Paraguay tiene la posibilidad no solamente de ser prestatario del servicio de tránsito de lo que pretenden los brasileros para salir a los puertos del Pacífico. ¿Y por qué la costa pacífica? Resulta que hace 2 años, un poco más, cuando Panamá hace la apertura del canal, vemos que se empiezan a consolidar movimientos de buques muy interesantes desde Buenaventura en Colombia hasta Valparaíso en Chile, y uno de los puertos de estrella es el puerto del Callao en Perú, que es un puerto que está recibiendo mercadería de Oriente y que ingresa con bastante dificultad, por cierto, hasta territorio brasilero. Así que si nosotros empezamos a ver todo el mapa logístico, el desbalance de tráfico que hay de importaciones que vienen de Oriente, que retornan contenedores vacíos hacia lugares donde nosotros le estamos vendiendo productos, no es difícil pensar que mañana realmente esa ruta pueda ser utilizada. Esa visión global es la que nosotros tenemos que tener, y por eso reitero lo regional. Porque resulta que nosotros estamos con el chiquitaje de la frontera, del tránsito, del control del gendarme. En Paraguay 13 o 14 instituciones que van a controlar el tránsito pretendido de la carga que viene de Mato Grosso hasta Concepción. Ridículo. Son grandes desafíos. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos en esta conversación muy, muy interesante, donde estamos descubriendo un sector clave para el funcionamiento de la economía paraguaya.
volvemos a esta entrevista sobre el análisis del sector logístico en general y en particular del sector naviero con nuestro invitado Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos, el desarrollo del sector naviero, de todo esto que estábamos comentando, nos explicabas lo relevante que puede ser y lo desaprovechado que está el sector en Argentina, que puede volver más eficiente a sus sistemas productivos y sus sistemas comerciales. En Paraguay, me llamó la atención lo que decías, que necesitábamos que se iba a triplicar el flujo y que necesitábamos mayor capacidad estática para que nuestros televidentes comprendan. Estamos hablando de silos donde algunos productos puedan recepcionarse por alguna unidad de tiempo, pero también necesitamos rutas a estos puertos, necesitamos señalización. ¿Un río se señaliza, Juan Carlos? Sí, en realidad hay sistemas de balizado y señalización para que la ruta en un ámbito de navegación como son los ríos interiores o las vías de navegación interior son necesarios. Pero notablemente lo estamos supliendo hoy. Todos nuestros remolcadores, los 300 y pico de remolcadores, tienen sistema de posicionamiento satelital de boyas virtuales. Así que con el tiempo yo creo que va a ir desapareciendo eso. Un dato más que hace a la eficiencia de la navegación. Lo que pasa es que no podemos navegar de noche porque hay zonas en donde la pesca no está reglamentada y obviamente es muy peligroso, pero hoy se podría, y de hecho lo hacemos. Hay zonas de navegación nocturna que obviamente agilizan el viaje. Vuelvo a repetir, este es un conjunto de medidas porque en realidad una buena ecuación logística dice cero tiempo de almacenaje y el famoso just in time que pusieron los japoneses de moda al principio de los 70, sobre todo para los commodities cada vez mayor. Pero hay un conjunto de medidas de infraestructura, el paraguas legal, la actuación de las instituciones que de una u otra manera intervienen en el tránsito de la mercadería, y por eso yo decía, este es un trabajo en donde todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos, y cuando digo todos me refiero a los países, me refiero al sector privado, me refiero a las instituciones que hacen de esto la posibilidad de tener realmente una mayor visión de integración y no esa visión meramente política, y que con el humor político de estos últimos 20 años nosotros tenemos todos los días un evento nuevo, una exigencia nueva, algún escenario nuevo que realmente a veces cansa, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, y tenemos que hacer nota y tenemos que reclamar y tenemos... Yo creo que una vez por todas tenemos que pensar, señores, esta es una región que necesita crecer, y aclaro que yo no soy político ni tengo una visión, digamos, socialista del tema, en el sentido integral. Yo creo que el bienestar del ser humano hace a que todos que tengamos buenos vecinos y vecinos que realmente podamos vivir y creciendo. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Somos realmente la zona de producción de proteína vegetal y animal más apetecible del mundo. Ayer le escuchaba a un eurodiputado y al representante de la Unión Europea en Paraguay hablar de lo que se está negociando hace 19 años. ¿Y cuál es el interés? Y el interés es en esa producción, y tenemos que tener equidad, tenemos que tratar de vender productos lo más industrializados posible, y ahí empiezan, digamos, las capacidades, las negociaciones. Pero lo fundamental es, señores, ponernos de acuerdo. Toda la región, Paraguay solo no puede, Argentina solo tampoco, y la ecuación logística, que es la base del programa de hoy, yo creo que está no solamente en el pragmatismo, está realmente en hechos que, sumando voluntad y sumando habilidad, y obviamente con un plan a mediano y largo plazo lo podemos conseguir. Yo creo que esto es fundamental, nosotros tenemos la obligación de trabajar por ello. Paraguay está trabajando, nuestras autoridades
están trabajando con nosotros, nos reciben, nos escuchan, participamos. Nosotros vamos no solamente a las autoridades nacionales, sino a las autoridades de la región, porque creemos que la gestión es fundamental. El desafío que tenemos para los próximos años no solamente es en inversión, sino también es en cooperación y en un amplio sentido de solidaridad, en un momento en donde la globalización está dejando o pasando de ser moda para volver a los nacionalismos y demás, pero la realidad fáctica es que todo el mundo come, todo el mundo necesita lo que nosotros producimos y tenemos que saber vendernos y venderlo bien. Y somos realmente exitosos en la exportación de servicios porque el sector fluvial, y termino con esto, el sector fluvial es el que más ha desarrollado la exportación de servicios en este país. Ok, muchas gracias Juan Carlos Muñoz, representante del sector naviero en Paraguay, de los armadores, de los constructores, que nos presentaba el peso, la historia, la aparición, emergencia, diversificación, pero también todavía desafíos de un sector vital, que es la punta del caño por donde sale la producción, es decir, los responsables de la postproducción en Paraguay, de la agricultura, la ganadería principalmente, pero como nos indicaba también, no solamente de Paraguay, sino también de todos los actores que están sobre el eje de la hidrovía Paraguay-Paraná, y hablábamos principalmente del sector de hierro de Brasil. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, Juan Carlos, y te esperamos en otra próxima oportunidad. Será un gusto compartir, muchas gracias, muy gentil. Este programa fue presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL.